Vamos a estudiar las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar dicho triángulo. Debo decirte que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Por otra parte, la unión de este segmento con este segmento forman un ángulo que lo voy a identificar con la letra alfa. Y la unión de este segmento con este segmento forman un ángulo que lo voy a identificar con la letra beta. Es importante que tengas conocimiento que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo va a ser igual a 180 grados. ¿Qué quiero decir con eso? Que si sumamos el valor del ángulo alfa con el valor del ángulo beta más 90 grados debe ser igual a 180 grados. ¿Qué significa que un ángulo sea agudo? Un ángulo es agudo cuando es menor de 90 grados. Entonces, este ángulo beta debe ser menor a 90 grados y este ángulo alfa debe ser menor a 90 grados. Los triángulos rectángulos, sus lados reciben nombres especiales. Los segmentos que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos y el segmento que es opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. Si tomamos en cuenta este ángulo alfa, podemos decir que este segmento es el cateto adyacente y este otro segmento es el cateto opuesto. Si tomamos en cuenta el ángulo beta, este segmento se convierte en el cateto adyacente y este segmento se convierte en el cateto opuesto. Debes tener presente que el lado que se encuentre más lejos del ángulo va a ser siempre el cateto opuesto. Tomando en cuenta toda esta información, vamos a definir las razones trigonométricas del ángulo alfa. Entonces, podemos decir que el seno del ángulo alfa es la razón entre el cateto opuesto, que son 8 centímetros, y la hipotenusa, que son 10 centímetros. Simplificando estos valores, podemos decir que el seno del ángulo alfa va a ser igual a 4 quintos, ya que la mitad de 8 es 4 y la mitad de 10 es 5. El coseno del ángulo alfa se define como la razón entre el cateto adyacente, que son 6 centímetros, y la hipotenusa, que son 10 centímetros. Simplificando esos valores, decimos que el coseno del ángulo alfa es igual a 3 quintos. La tangente del ángulo alfa se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Podemos decir entonces que la tangente, simplificando estos valores, va a ser igual a 4 tercios. Entonces, partiendo de cualquiera de estas razones trigonométricas, podemos determinar el ángulo alfa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar este ángulo, trasladando al otro lado de la igualdad la tangente como tangente menos 1. Y haciendo uso de la calculadora, podemos determinar este ángulo alfa, que va a ser igual a 53,13. Este resultado lo he redondeado a 2 decimales. Entonces, 53,13 es un ángulo agudo, ya que un ángulo es agudo cuando es menor a 90 grados. Vamos a definir las otras 3 razones trigonométricas, que son cosecante, secante y cotangente. La cosecante del ángulo alfa se define como la razón
entre la hipotenusa, que son 10 centímetros, y el cateto opuesto, que son 8 centímetros. Simplificando estos valores, podemos decir que la cosecante de alfa va a ser igual a 5 cuartos. La secante del ángulo alfa se define como la razón entre la hipotenusa, que son 10 centímetros, y el cateto adyacente, que son 6 centímetros. Simplificando esos valores, la secante del ángulo alfa va a ser igual a 5 tercios. Y la cotangente del ángulo alfa se define como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Simplificando dichos valores, la cotangente del ángulo alfa va a ser igual a 3 cuartos. Y ya hemos definido las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Vamos a realizar el mismo procedimiento para el ángulo beta. El seno del ángulo beta se define como la razón entre el cateto opuesto, que ahora son 6 centímetros, y la hipotenusa, que son 10 centímetros. Simplificando dichos valores, tenemos que el seno del ángulo beta va a ser igual a 3 quintos. El coseno del ángulo beta se define como la razón entre el cateto adyacente, que ahora son 8 centímetros, y la hipotenusa, que son 10 centímetros. Simplificando los valores, tenemos que el coseno del ángulo beta va a ser igual a 4 quintos. Y la tangente del ángulo beta se define como la razón entre el cateto opuesto, que son 6 centímetros, entre el cateto adyacente, que son 8 centímetros. Simplificando, tenemos que la tangente del ángulo beta va a ser igual a 3 cuartos. Vamos a calcular ahora el ángulo beta. Tomando la razón, cualquiera de estas razones trigonométricas, podemos determinar ese ángulo. Vamos a tomar la tangente. Trasladamos al otro lado de la igualdad la tangente como tangente menos 1, y haciendo uso de la calculadora vamos a determinar el ángulo beta, que va a ser igual a 36,87. Debo indicarte que este resultado lo he redondeado a 2 decimales. Como puedes observar, el ángulo beta es un ángulo agudo, ya que es menor de 90 grados. Vamos a definir las otras 3 razones trigonométricas. La cosecante del ángulo beta se define como la razón entre la hipotenusa, que son 10 centímetros, y el cateto opuesto, que son 6 centímetros. Simplificando estos datos, tenemos que la cosecante del ángulo beta va a ser igual a 5 tercios. La secante del ángulo beta se define como la razón entre la hipotenusa, que son 10 centímetros, y el cateto adyacente, que son 8 centímetros. Simplificando, tenemos que la secante del ángulo beta va a ser igual a 5 cuartos. Y la cotangente del ángulo beta se define como la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Sustituyendo esos valores, tenemos que la cotangente del ángulo beta va a ser igual a 4 tercios. Espero que esta información sea de gran ayuda para tus estudios de trigonometría, y nos vemos en un próximo video.